que el periodismo no ha muerto, que el periodismo sigue siendo fundamental en los espacios de desinformación y de educación. Son bases muy importantes que forman al ser humano y tu pensamiento. Y más importante que la literatura para adultos, porque un adulto puede coger un libro y saber, no lo leo, no me gusta. Exacto. Pero el niño, tú le impones un libro y tienes que saber el libro que le estás dando. Mire, los papás tienen que hacer un ejercicio. Sí. Lleven a sus hijos a las librerías y los llevan a la sección infantil. La magia es inmediata, porque el tema es que también hemos creído falsamente que los niños no leen. No es que los niños no lean, es que le damos todo en la computadora, en el teléfono, y los estamos... Y vamos entonces con la última hora de la mañana, Ancón, y ya está con nosotros la doctora Irene Delgado, presidenta de la Academia Panameña de Literatura Infantil y Juvenil en las aventuras literarias. Buenas a todos. Bueno, hoy tenemos dos invitadas muy importantes y el tema súper importante. Tiene mucho entusiasmo, porque llegaron bien temprano. Bien temprano. Estaba a punto de ir a comprar desayuno también. Claro, esa era la idea. Para el café. Para que veas que nuestra gente es puntual. Están esperando y esas cosas. Sí. Exacto. Y no nos pasamos del tiempo. Sí, este programa se entrega. Yo he visto otros que se van un poquito más. Bueno, pero está bien, hay que ser tolerante y flexible. No me queda de otra. Exacto. Oye, bueno, Guillermo, mira, aquí tenemos unas invitadas especiales. Silvia Fernández Risco, que también es parte de nuestra Academia de Literatura Infantil y Juvenil. Ella es una persona bien especial, es multifacética. Y yo siempre comienzo por lo que tú nos pusiste en tu hoja, que es que tiene una voz bellísima, de soprano, una voz lindísima, porque su esposo además es director de orquesta, así que es una pareja bien combinada, ¿no? Así que una pareja musical. Exacto, musical, pero además de eso, ella es escritora y tiene una editorial de la que fue fundadora con el sello de Modus Ludicus, donde ha publicado 25 títulos de libros tanto para adultos como para niños. Bueno, yo tuve el privilegio de que ella me editó también uno de mis libros, Las aventuras de Sinforosa, que quedó precioso. Y con ella está Violeta Villar Liste, también comunicadora social, aquí estamos entre comunicadores, ¿no? Comunicadora social de la Universidad de los Andes. Es magíster en literatura latinoamericana, así que estamos entre especialistas, ¿no? Investigadora, también hiciste estudios en Galicia, en la España, Santiago de Compostela. Exactamente, de periodismo digital, interesante eso de periodismo digital, también en Monterrey, ¿no? Diplomado en periodismo digital en el Tecnológico de Monterrey. Imagínate tú, periodismo digital, eso de digital que a veces pero es que no es lo mismo postear cualquier cosa que se me ocurre en una red social que hacer periodismo digital. Que lo único que ha cambiado son las plataformas, y siempre se los insisto a las personas. Tu opinión en redes sociales no es periodismo, es tu opinión. Así es. Sí, eso no es periodismo, ni que tengas un canal. Si no, en todo radio y televisión, claro, mi opinión es mi opinión. Por eso pero lo que quiero decir que hay personas que escriben su opinión en red social y a veces se confunden y dicen, no, los medios, no. El periodista o el ejercicio del periodismo es diferente. Sí, claro. Nosotros tenemos la culpa. Porque hay medios que ponen... la doctora Irene Delgado dijo en Twitter, fabuloso, ella es presidenta de la Academia Panameña de Literatura Infantil y Juvenil. Pero Juan Pérez dijo... Claro. Eso a mí que me importa, pero lo usan para terminar de rellenar espacio en medios, y es diferente. Televisión y radio, y ya eso... No, y es que también pasa una cosa, yo soy comunicadora social, yo tengo, por ejemplo, el Instagram de la Web de la Salud y mi Instagram personal. Si yo fui a pasear con unas amigas y lo colgué en mi Instagram personal, eso no es periodismo, ¿entiendes? Claro, entonces además tienes que hacer la separación. Como mucho chisme. Entonces y fue muy bonito porque justamente algo que nos insistían en el Tecnológico de Monterrey era eso. La forma de hacer periodismo no ha cambiado. Lo que han cambiado son las plataformas. Incluso Efectos de Ciencia es un debate interesante. ¿Por qué? Porque para que tengan más alcance, las revistas indexadas, todas deben estar ahora en digital. ¿Qué ocurre? Para que un trabajo de investigación esté validado,
se estila publicarlo lo que se llaman revistas indexadas, auditadas por pares, es decir, que personas científicas reconocidas van a leer y comentar y van a decir si ese texto sirve o no, vamos a decirlo así, es lo que es una revista indexada. Claro. Generalmente, entonces cuando tú estás, esas revistas hasta ahora siempre fueron impresas, a raíz justamente de la pandemia y de la necesidad de que el conocimiento escale. Ahora esas revistas también están en digitales, el caso de Nature, el caso de The Lancet, todo este tipo de revistas. De hecho, la Universidad de Panamá tiene su repositorio de revistas indexadas que se llama Panindex, y eso es importantísimo, porque todas las revistas indexadas que existen en Panamá, de todas las universidades, están en Panindex. Entonces tú quieres saber, bueno, te colocas allí y aparecen revistas de ciencias sociales, jurídicas, económicas, entonces eso toma el pulso a la investigación que se hace en Panamá, liderada por la Universidad de Panamá, Tecnológica, Indicasat. Nuestras universidades son las principales generadoras de conocimiento científico. Importantísimo lo claro. que estás explicando. Entonces, por eso, aunque un medio esté en digital, no quiere decir que sea menos medio. O sea, tenemos nuestros medios tradicionales como plataformas, pero radio, televisión, periódicos ya están innovando a pasar a lo digital. Eso permite tener mucho más alcance. Pero entonces, insisto, no es lo mismo que Violeta Villar hoy en su Twitter dijo, hoy me encanta cómo está el sol. Eso quiere decir que amaneció. No, la fuente claro. Ahora, si yo digo, de acuerdo con las leyes, entonces busco las versiones, busco las diferentes posiciones y lo documento, entonces el comentario de que me encantó cómo está el amanecer, cuando se convierte en un texto periodístico validado, cuando investigo, ¿por qué se produce el amanecer? ¿Cuándo podemos hablar de un amanecer y cuándo no? Entonces, esas bases, esa documentación, investigación, verificación, objetividad, búsqueda de diferentes fuentes. Con su bibliografía y todo, pero entonces las tiene que aportar un organismo que la valide, ¿no? No puede ser que yo diga... y el problema es que ahora, bueno, nos estamos yendo a otro medio, pero el problema es que ahora los medios, para buscar likes, para buscar audiencias, entonces van detrás de las redes sociales. Entonces resulta que se hizo viral que una pared le cayó a 5 personas y nadie verificó. Pero resulta que esa nota tiene 1 millón de vistas. Pues ¿sabes qué? Yo voy a poner esa nota así no la haya validado ni verificado. Entonces ahora tenemos otro fenómeno y es que están generándose muchísimos espacios de cotejo y verificación, porque es tanta la desinformación. Bueno, una agencia muy reconocida mató a José Luis Perales. Jamás se te ocurría pensar que una agencia de noticias podía lanzar una información sin verificación. Entonces aquí realmente estamos en un reconstruir el periodismo y hacer enseñanza con las personas que entiendan que el periodismo no ha muerto, que el periodismo sigue siendo fundamental en los espacios de desinformación y de educación. El daño de los antivacunas los anticiencias a las vacunas. COVID arrastró todo, entonces ahora vemos que los papás no quieren vacunar a los niños porque es que la vacuna, entonces... Bueno, es todo un tema, pero eso nos da para otro tema. Pero bueno, vamos a tener que retomar ese tema. Ese tema es importante, pero bueno, al final es vinculante con salud y literatura, porque la salud es estado integral del bienestar. Y cuando tú lees un libro, cuando te acercas a la palabra, estás haciendo un proceso de sanación. Y no lo digo yo, la Organización Mundial de la Salud lo establece, salud como estado integral del bienestar, y lo vimos con pandemia. Entonces, bueno, es la pertinencia también de este espacio. Exactamente. Yo entiendo que tú has escrito también cuentos o libros para niños. A ver, sí escribí, he escrito, realmente he escrito literatura, pero bueno, el periodismo tiene el problema de que te condiciona mucho la escritura. Lo que nosotros buscamos, cuando he hecho textos culturales, porque tampoco puedes insertar lo literario en todos los textos. Eso es muy cuidadoso. Hay una tendencia que el periodismo literario es diferente, hacer literatura que hacer periodismo. El periodismo tiene el pacto con la verdad. Tú puedes utilizar las herramientas de los literarios para que un texto sea más fácil de leer, pero la objetividad y la veracidad de un texto
periodístico jamás debe entrar en contradicción. Cuando una persona lee un texto y duda, ya no es periodístico. Mira, jamás lo podemos permitir. Exacto. Pero lo que estamos haciendo ahora es precisamente... Pero ese es otro tema, ¿no? El tema de el tema del espacio es otra uno encuentra similitudes, claro. Silvia, porque, por ejemplo, en la literatura infantil hay autores que rechazan el hecho de que se traten temas concretos, digamos, de alguna enfermedad en específico, digamos, del Alzheimer, del COVID, sino que dicen que eso no es literatura y que no puede entrar, sino que sea totalmente ficción. 10:32 minutos, muchas gracias, don Diego. Y teníamos una excelente conversación hasta que alguien arrancó la electricidad. No, lo que está pasando. Estamos de vuelta literalmente con las amigas de la Academia de Literatura Infantil y Juvenil. Pero yo les decía que había unos tipos que nos miran allá afuera, ya soterraron los cables y ahora los están quitando de los postes. Pero hay algunos postes que todavía tienen de electricidad viva, ¿no? Entonces, quitan y ponen. Bueno, nos restaron unos minutos con esta charla tan interesante. Delgado, bueno, pues regresamos, vamos a continuar. Exacto, y yo creo que esto amerita un segundo programa. Aquí tenemos a Silvia. Silvia. Con la pregunta que decía que tenía que ser la información, o que había gente que no está de acuerdo en que tomas puntos o temas muy puntuales, como muy reales, puede ser, muy reales, sí, como puede ser las enfermedades. Ajá. O incluso cosas como la vida y la muerte, las enfermedades. Exacto. Entonces, yo soy partidaria totalmente de que sí se puede porque exacto, tú puedes hablar de un tema de una manera metafórica, claro, que además todos los niños, en general los niños, los adultos también, todos tenemos este pensamiento simbólico, claro, que somos capaces de entender a veces en esa otra forma, quizá para evitar tanto dolor o tantas cosas como la pérdida también, y se puede entender de una forma literaria, con un buen mensaje, buenas metáforas. Así que yo el proyecto cualquier tema puede entrar en la literatura infantil. Depende cómo se trate. Estoy de acuerdo, exactamente. Y que se le explique también a las personas. Creo que cuando las personas ya saben, sí, en el espacio que van a entrar, pues lo tienen más claro, que es un poco lo de Cuentos para Cristina, Héroes y Heroínas por la Salud, que se publica en la web de la salud, gracias a esa colaboración de la doctora Karen Curbí, de Silvia, que han sido realmente... Y de la academia, que estamos también aquí, claro, allí en una alianza, claro, permanente. Explícanos sobre tu web de la salud, Bueno, Violeta. La web de la salud ya tiene 4 años y nace con esa visión de salud como estado integral del bienestar. Tiene 2 pilares básicos, que es la divulgación de temas de prevención en salud pública y la divulgación de la investigación en ciencias que realizan las universidades y centros de saber. Tienen esta alianza. El bienestar es transversal, entonces por eso tiene otros temas: educación, ambiente, cultura. Cultura es un espacio muy lindo que ocurre la doctora Karen Curbille, que ella es la investigadora con más citas en todo Panamá. Es la más citada, es una mujer de referencia, nefróloga. Ella todos los jueves tiene un espacio que se llama, es de nefrología, los jueves de salud renal, pero le encanta escribir y sus hijas dibujan. Entonces en una oportunidad me dijo, me gustaría escribir un cuento, y bueno, por ahí comenzamos a conversar y le dije, doctora, pero vamos a hacer una cosa, vamos a aprovechar su experiencia, su amor hacia las letras también, para que asesore a escritores en estos temas de salud. Por supuesto, Silvia, como gran aliada, conversamos con ella, le encantó. Entonces Silvia pasa a asumir la coordinación literaria, porque como dicen, o sea, no es cualquier tipo de escritura, no es lo mismo escribir de literatura que de periodismo. Entonces se crea esa mancuerna. Cristina, que es la hija de la doctora Karen, dibuja. Entonces el procedimiento es el siguiente: se hace el trabajo literario, la doctora Karen propone los temas, da los temas desde el punto de vista del rigor, porque lo que sí tienen los cuentos es rigor. Volvemos a lo mismo. Al ser un espacio de bienestar, tiene que ser información confiable. Entonces vamos a decir como que la doctora Karen aporta esa visión desde la ciencia, la salud, el rigor de lo que sí debe ser exacto, y Silvia entonces se encarga de esa orientación desde lo literario, claro, que sean cuentos que lleguen a su fin, que es generar prevención, emoción en los niños y niñas, en los jóvenes, pero desde el rigor, ¿verdad? Desde el rigor de la ciencia, pero con el amor y las ganas de leer que impone lo literario. Cristina hace un dibujo y luego se invita
a otros niños y jóvenes a que completen la historia desde el punto de vista del dibujo. Entonces, todo un trabajo colaborativo. Claro, todo me Panamá. encanta. Exactamente, porque además creo que de esa forma se va consiguiendo mucho más adeptos en el tema, en de la prevención. Involucras a muchos agentes, en este caso a escritores, que es una de las cosas que más me gusta a mí, que lo comentamos en la academia, que gente que se dedica a escribir literatura infantil, por así que se clave en el proyecto, adopte el tema y lo escriba de una manera pues agradable, interesante, como tú misma. ¿Te acuerdas la experiencia con el del perro con meloncheras? Ese causó furor. Exacto. Oye, y los una niños de situación Chiriquí, real. sí. El perro iba todos los días a la escuela en Chepo, que queda al lado de nuestra finca, y los niños felices, era un alumno más, pero se comía las loncheras y los niños se la daban. Así que llegó un momento que las mamás protestaron. Fíjate. Pero mira, por ejemplo, exacto. Ahí, imagínate, pero ahí el tema, por ejemplo, era la nutrición adecuada. La nutrición. Entonces, en lugar de, que tienes que comer esto y esto, se hace toda una historia. Una historia. Se crean los personajes, y que sea divertido. Y los niños que aprenden a enganchen. sanar de la mano de la literatura, que es la gran vocación de la literatura. Mucha gente me ha dicho, la web de la salud, y escribe esculturas. Yo, por supuesto. Y cultura y economía, porque cuando vamos a ver, y la pandemia nos enseñó eso, que la salud está en todo. Claro. Cuando en Panamá hablan de moratoria de intereses, las notas más leídas son de economía y vinculadas con el tema del historial de crédito. Porque la gente entendió que si yo tengo una deuda me enfermo. Cultura, si leo un libro, que es más sanador que leer un libro, que conectarte con lo literario. Claro. Entonces el espacio ha sido muy hermoso. Ahora la Fundación Ciencia en Panamá se articula también con nosotros como aliados estratégicos. Así que es un proyecto que va creciendo. Nuestra gran idea sería poder completar 12 cuentos por año y que al cierre del año exista un libro, sea digital, sea físico, que pase a las escuelas. Volvemos a la importancia de lo digital. El libro en digital, pues escala, lo pueden leer. Y mira todos. la importancia de las alianzas, muy importante. Yo creo en ese trabajo de equipo y en aliarnos. Al unirnos nosotros a esta web de la salud a través de Silvia, me doy cuenta que hay muchísimos cuentos y los podemos compartir de otros autores que encajan en lo que tú estás buscando para tu web. Por ejemplo, el de Telsi Sánchez, Pedro los sapos. Tiene que ver con los mosquitos, cómo no dejar los baldes de agua que pueden crear huevos, etc. Y está el otro que ella escribió sobre la discapacidad, Ricky el grillo sordo, sobre la discapacidad auditiva. Es decir, que me vienen montones a la mente. Claro, y lo importante que estamos tratando de buscar es que sean cosas que el niño pueda hacer, es decir, que él pueda tomar una acción preventiva, o sea, de conciencia y preventiva. No le van a poner a lo mejor cómo curar el cáncer, ¿me entiendes? Porque está totalmente fuera de su alcance. Pero cosas como sencillas, exactamente como de esto, de lo de los mosquitos, lavarse las manos, cuidarse del sol, o sea, muchos temas que sí involucran al niño, lo llevan a una acción, y eso es lo que nos interesa. A una acción y a una reflexión, porque también en la salud, en el tema de la salud, puede verse también desde el punto de vista de la comprensión que tiene el niño hacia otra persona que sufre de una enfermedad, ya sea un compañerito, en el caso, por ejemplo, del autismo. Claro. Está en el salón de clase, el amiguito se comporta de una forma distinta, cómo el niño va a actuar, se maneja el concepto de la tolerancia, ¿no? Claro. Tantos temas que el bullying, porque exacto. Es la ventaja de la literatura. O sea, si alguien te dice eso, no lo hagas. A veces a los niños, a los jóvenes, tienes que buscar otras formas de acercar los mensajes, y más en este momento,
que es la rebeldía, que soy más tecnológico. Entonces le llevas este mensaje por digital. Claro. Bueno, Silvia acaba de tener una experiencia muy hermosa de un taller con el último cuento. ¿Cómo estuvo? Yo aquí metiéndome a periodista. Sí. Silvia, ¿qué significó? ¿Cómo viste a los niños? Sí, mira, el día 5, eso fue, el día 2. El día 2 de la literatura infantil ahí en la Ciudad de las Artes. Dimos un taller con el cuento de A lavarse las manos. Y lo interesante fue que el grupo que nos asignaron es un grupo de una academia internado del Buen Camino que pertenece a la policía. Entonces son niños en riesgo social y eran niños de 7º año, pero tú tenías que haber visto cómo se involucraron con la historia. Como yo le decía a mi compañera, es que a lo mejor son gente que no han tenido, que sus papás o sus mamás no han tenido como el tiempo para poderles contar cuentos. Exacto. ¿no? Los papás le dirán, lávate las manos, ya, punto. ¿Entiendes? Y entonces nosotros, como no estaban tan chiquitos, le decían, bueno, a ver, ahora, ¿cómo le van a decir ustedes a sus hermanitos o a sus vecinitos más pequeños qué es importancia de lavarse las manos o qué es un virus? Y les encantaron, por ejemplo, los nombres de los microbios, porque ya es que les pusieron a Anabel Miguelena, que les puso nombre de Valeria Bacteria, Zenobio Microbio, y entonces estaban tan involucrados, pero mira que de verdad que dije, es que eso lo necesitan, es algo que estoy segura que para ellos fue una experiencia enriquecedora. Sí. A nivel emocional también, ¿me entiendes? No solamente hay que aprender, como digo yo, la aritmética y todo, que hay que aprenderlo, pero esto te llega a la emoción. Sí, y entonces, definitivamente. El poder de la palabra, del libro, en las emociones, justamente, ese es el poder sanador de la palabra. Eso es, el poder sanador de la literatura. Mira, yo también tuve una experiencia muy interesante en una comunidad. Les relato un cuento que, por cierto, estaba en inglés, yo se los iba traduciendo y les mostraba las imágenes, se llama La herida. La herida. En ese cuento, la niña había perdido a la mamá y ella se hizo a la vez una herida porque se había caído, pero no estaba la mamá para sanarla. Ella retuvo esa herida, entonces hay la analogía entre la herida real de su rodilla y la herida que ella llevaba en el alma del recuerdo de su mamá. Nunca abrió un libro impactante. Yo veía que todos los niños, entonces, ellos sentían como, ¿y qué hago yo si no tengo a mi mamá? Y al final de la historia, se acerca una niña, bien emocionada, y me dice, yo quiero ese libro. Y yo digo, déjame, yo te lo voy a traducir, porque estaba en inglés. Y después me dice la maestra, es que ella perdió hace poco su mamá. Una cosa es decir, tú te das cuenta cómo una lectura puede impresionar a un niño, pero por supuesto, muchos no lo van a leer por sí, necesitan un mediador, muchos grupos, ¿no? Hasta que ellos ya tomen, ¿no?, la decisión de leer por sí mismos el libro. A mí me preocupa porque a veces hacemos mucho énfasis en, tenemos que tener ingenieros, tenemos que tener médicos, tenemos que tener todo, pero también tenemos que hacer mucho énfasis en estas otras capacidades de lectura y comprensión, porque al final eso alimenta las capacidades blandas. Entonces está bien, tú eres un ingeniero, pero sabes leer y comprender. Tú eres médico. Oye, pero si esa es la base de todo. Eso. No puede ser un buen médico, un buen ingeniero, si no, también. Entonces, no a veces hay convocatorias para partes muy técnicas, muy ingeniosas, pero cuando hemos visto una convocatoria para talleres de comprensión lector, eso hay que hacerlo para que tú aprendas a tener sensibilidad. Y me encanta porque justo generalmente los médicos son pintores, artistas, cantantes, porque es tanta la sensibilidad de sanar. O sea, la persona que sana es una persona sensible. Entonces, generalmente, detrás de un médico o una médica hay siempre un artista en potencia. Artista, definitivamente. Y ahí vemos y volvemos a ver la web de la salud que lleva su nombre por esa capacidad de articular todos estos saberes. Tienes toda la razón. En Panamá ha habido muchos escritores que han sido... Bueno, la doctora Rosa María Brito. La doctora Brito. Imagínese, ese es uno de los grandes ejemplos de sensibilidad y abogados también. Exacto. Leda, que fue nuestra vicepresidenta, una mujer de mucha sensibilidad y una doctora. Sí, es que la literatura está en todas partes, pero hay que recordárselo.
porque lo mismo, de repente decimos, bueno, que los niños tengan muchas capacidades en ingeniería, que sepan manejar las computadoras, pero les estamos diciendo que aprendan a comprender. Y al final esa capacidad de comprensión es lo que te va a permitir no solamente sanar, sino tomar decisiones. Entonces este espacio es muy importante por eso, porque aparte de ayudar en el tema de salud, ayuda a que los niños comprendan y comprendan algo tan fundamental como las herramientas con las cuales cuentan para poder ser adultos más saludables. Y si lo empezamos a hacer desde pequeñitos, hay una experiencia de la Asociación Nacional de la Lucha contra el Cáncer, de ANSEC, que son los cazadores de humo. Y son los niños de las escuelas que los enseñan, los sensibilizan en la cultura antitabaco y llegan a la casa, papá y mamá no fumen. Claro. Es que ellos son nuestros guardianes, los niños, los jóvenes son la generación llamada a transformar. Y la literatura, apalancados en literatura, ¿no? Sí, transforman. Eso está como los niños. Mi nieta, por ejemplo, van a la playa y van y regañan a la persona que deja una lata en la playa. Excelente. Sí, definitivamente. Así es que bueno, eso a través de la lectura, de las enseñanzas en el hogar y todo, bien importante. Esta web es muy, muy interesante. No, y realmente también, bueno, y esto en el ámbito de la cultura, pero bueno, también nosotros hemos buscado contar qué están haciendo las universidades, contar qué están haciendo nuestros científicos. Gracias a la pandemia, los científicos y los médicos y las médicas y las científicas salieron del laboratorio y se dieron cuenta que si ellos no contaban la historia o qué era la ciencia o la medicina, otros lo iban a mal contar, y hablamos de los antivacunas. Pero hay una historia maravillosa cuando veas nuestros muchachos de la tecnológica, todas las innovaciones que están haciendo, toda la ciencia, la Universidad de Panamá. La Universidad de Panamá genera las semillas certificadas para el arroz. El arroz que nos comemos muchas veces es gracias a esas semillas certificadas. En la Universidad de Panamá controlan la calidad del ambiente. Solamente la Facultad de Agropecuaria tiene 28 grupos de investigación, 28, todas las revistas que se generan. Cuando tú ves esto, dices, oye, pero es que aquí tenemos las soluciones al país, porque la ciencia es una herramienta y una solución. Y cuando lo tenemos claro, pero hay que saberlo, porque el tema es que lo que no se conoce no existe. Entonces, es lo mismo con la literatura infantil. Es lo mismo. O sea, tú tienes que seguir insistiendo en la importancia de la literatura infantil para el crecimiento y el razonamiento de cada ser humano. Porque si no, es como, ay, literatura infantil. Y es una herramienta. Le voy a contar un cuento. No. Es una herramienta. Menosprecio. Y no, son bases muy importantes que forman al ser humano y tu pensamiento. Y más importante que la literatura para adultos, porque un adulto puede coger un libro y saber, no lo leo, no me gusta. Pero el niño, tú le impones un libro y tienes que saber el libro que le estás dando. Mira, los papás tienen que hacer un ejercicio. Lleven a sus hijos a las librerías y los llevan a la sección infantil. La magia es inmediata, porque el tema es que también hemos creído falsamente que los niños no leen. No es que los niños no lean, es que le damos todo en la computadora, en el teléfono, y les estamos llevando a perder la experiencia del cuento, del libro. Llévenlo a cualquier librería o cómprenle el libro y se los colocan en sus manos. Pero bueno, la experiencia de ver a un niño cuando entra en contacto con los colores, con las formas y las palabras de las secciones infantiles de las librerías, eso no tiene precio. Es común encontrarse con algo que no sabían que existía. Porque claro, entendemos que lo literario, lo digital, pues ha llevado mucho pero cuando ves al niño es fascinante, es como otro amigo que pasan a tener. Yo quisiera hacer nuevamente esa experiencia con varios niños, porque a mí sí me parece que lo digital ha matado un poco ese encanto que pudiera tener un niño frente a un libro. Y hay que enfatizar también en los fondos editoriales. Yo siempre he dicho, tenemos más de 100 bancos. Creemos el Banco del Libro de Panamá, con fondos que apoya el sector bancario, y que ese Banco del Libro permita generar recursos para que todos los niños tengan un libro impreso. Sería maravilloso, por concurso claro, los premios normalmente el Ministerio de Cultura se imprimen, son libros, pero hace falta más, bajar el costo. A mí nunca se me olvida cuando cerró la librería Xedrabook, yo no recuerdo,
que claro, ellos pusieron en remate los libros y las filas llegaban a la calle y yo decía, esta es la comprobación de que la gente sí lee, pero no tiene dinero para comprarlo porque los libros son caros. Logremos que el costo de los libros sea accesible para que más niños, más jóvenes y más adultos puedan leer. Claro. Entonces, un banco de libros que se Sería genera bueno. con muchos aportes, que sea por concurso. Imagínate que todas las escuelas puedan tener libros tanto de autores clásicos como de autores modernos. Bueno, sería maravilloso. A mí me impresionó en Venezuela el Banco de Libro. Qué cosa más hermosa. Porque eso te permite además darle herramientas y espacios a los escritores para que se produzcan libros de muy buena calidad. Mira, yo le voy a decir una anécdota. Cuando yo recién llegué de Europa y conformamos en ese tiempo la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil, recibimos a varios especialistas en un gran congreso y vino un especialista, no sé si te suena el nombre, Efraín Subero, que fue el primer académico de la lengua que entró a la Academia Venezolana a través de su obra de literatura infantil. Su discurso fue sobre literatura infantil. Te estoy hablando, yo llegué en los años 80, finales, pero ya él había presentado eso y lo conocí aquí. Él vino a un congreso. Así que te voy a decir, Venezuela nos lleva una buena ventaja porque realmente ustedes en materia de literatura y de cultura alcanzaron un buen nivel. Y no se diga México con todos estos temas. México, estoy ante con el Fondo de Cultura Económica. Cultas. O sea, porque lo que les quiero decir es que no, como dice uno, no hay que inventar el agua tibia, es preguntarse qué han hecho otros países. Lo de México es impresionante. ¿Cuántos libros edita México? Los libros de referencia en América Latina comienzan por México. Claro. México marca la pauta. Entonces es preguntar cómo lo han hecho, de dónde han salido los recursos para que se puedan, para cada vez llegar más sobre todo porque el libro físico sigue siendo importante, por supuesto el digital también. Claro. Y más niños leyendo literatura, porque ese niño lector pues será un mejor adulto también. Claro, porque tendrá las herramientas. Yo soy un gran fanático de esa calle justo al lado del edificio latinoamericano, la Torre Latinoamericana. Ajá. Esa calle que está frente a Bellas Artes. Al Palacio de Bellas Artes. Todos esos locales que están ahí son librerías de libros antiguos. Uno se puede quedar ahí todo el día. De hecho, me ha pasado varias veces. Mira, una persona joven que viajó a México, que siempre se iba para Europa, llegó de México y me dice, estoy feliz. Finalmente encontré dónde ir, que no sea tan lejos como Europa. A México. Pero les digo de verdad que sí. Tenemos unas experiencias. Ay, a mí me fascina México. Pero fíjense la experiencia tan hermosa del metro de Panamá, y lo vi en estos días en el Valle de Antón. En el caso de que dejan libros para que la gente se los lleve y traigan otro. Y generalmente a veces los ves muy llenos y a veces los ves vacíos. Y cuando fui al Valle de Antón y vi que alguien colocó lo mismo, una bibliotequita para que la gente deje libros y se los lleve, y ves que además hay un movimiento de libros, porque ves en la mañana que hay libros y luego no hay, luego se vuelve a llenar. Digo, la gente quiere leer. Claro. Eso es un mito que la gente no quiere leer. Doctora Irene, yo le diría que hagamos una segunda parte. Definitivamente. Y ya ves, Guillermo, cómo esta es la clase de extranjeras ya panameñas que queremos en Panamá. Pues yo soy de Chiriquí, en realidad. Ya tengo el pasaporte de Chiriquí. Yo no sé de qué extranjeros habla. Aquí hay puras panameñas del interior. Exacto. Súper bien. Bueno, yo creo que sí. Nos toca un segundo programa. Así mismo si es. nos los acepta, Violeta, claro que sí, porque hay mucho que decir aquí todavía. Y podemos leer extractos de ciertas. Bueno, yo creo que quedamos pendientes y nos los agendas, por favor, Guillermo. Muchísimas gracias, doctora Irene Delgado. Estimadas damas, nos vemos entonces en la próxima. Se acaba la mañana con Don Diego Hurtado. Muchísimas gracias. Yo soy Guillermo Ruiz. Pásenla bien.